Hoy 5 de noviembre estamos celebrando la fiesta de la Beata Francisca de Amboise, esta carmelita francesa que nos dejó la inauguración de la Segunda Orden del Carmen, llamada de las monjas carmelitas de clausura. Francisca de Amboise es considerada la madre de las carmelitas de vida contemplativa. Vamos a conocer un poquitillo, así a grandes rasgos, su vida, que quizás ya la podemos conocer. Esta mujer nace el 28 de septiembre de 1427 en Tours, en Francia, hija del vizconde Luis y de la baronesa María de Reus. Con 4 años, según la costumbre de su época, es dada en matrimonio a Pedro de Bretaña, que sería el gran duque de ese país, y con 4 años es llevada a Francia. Allí conoce a su futura suegra, la reina Juana. Esta mujer, hermana del rey Carlos VII de Francia, va a inaugurar en ella una vida espiritual muy amplia que llegará hasta el final de sus días. Se dice que la guió en el amor y en el temor bien entendido de la religión católica. El amor, sobre todo, a Dios por encima de nuestros linajes, y el temor de no ofenderlo hasta en lo más mínimo. Es esa la educación que recibió, aparte de todas las tradiciones cortesanas y de todas las tradiciones de la monarquía de esa época. Bien, pues en 1450 ascienden al trono tanto ella como su marido y son coronados en la Catedral de Reus como el Gran Duque y la Gran Duquesa, las máximas autoridades de ese país bretón. La vida de Francisca no fue fácil, siendo lo que era, puesto que su marido y ella habían acordado un trato de llevar el matrimonio en castidad, es decir, de reservarse solamente para Dios y dar así un buen ejemplo moral y religioso y espiritual a toda la corte bretona. Y así lo hacen, pero eso no quita los grandes celos del gran duque. La Beata Francisca, podemos ver un poco que es de buen ver, pues era una mujer alta, esbelta, rubia, no solamente agraciada físicamente, sino también espiritualmente. Tenía un don de gentes, era una mujer que transmitía mucha paz. Es el atractivo de los santos. Y a la vez esto, al ser una virtud, para su marido era una cruz, puesto que tenían muchas peleas justamente por eso. Cuando ella enviuda, decide dejar atrás toda esta vida, pero es persuadida por su cuñado Luis XI de Francia. Este rey quiere hacerla desistir de sus ideas de no tomar marido. Pero veamos que en ese tiempo la gran duquesa tenía una actividad de la caridad enorme. Daba de comer a los pobres, a los enfermos, fundaba hospitales, fundó 2 conventos, uno en Borbón y luego el último en el que ella moriría en Nantes. También era una mujer dedicada a las obras de caridad, dando de comer en su propia casa a pobres. Dice que los miércoles recibía a muchas doncellas, las sentaba a su mesa. Había dejado establecido que en la Catedral de Reus se erija se celebre una misa todos los sábados perpetuamente en honor a la Santísima Virgen María. Dicen que los jueves santos ponía a su mesa a 12 pobres y le lavaba los pies y les regalaba un nuevo juego de ropa. En fin, tenía una actividad muy febril en favor de la caridad, pero también de la contemplación. Es así que en ese tiempo nuestro Padre General, el Beato Juan Soret, está en estos trabajos de reformar la orden de la relajación en la que había caído después del cisma de Aviñón. Entonces se encontraron providencialmente el Beato Juan Soret y Francisca de Amboise. En ese tiempo la orden solamente estaba conformada por frailes carmelitas. No existía en nuestra orden monjas como tal. Habían dominicas, había franciscanas, pero eran monasterios que estaban a las afueras de las ciudades. Eran prácticamente ciudadelas. Pero el concepto como monasterios dentro de las ciudades no existía. Entonces, providencialmente, Juan Soret se entrevista con esta mujer y hablan sobre estos asuntos espirituales. Renovar la iglesia, renovar la orden, cómo hacer que las autoridades sean
cada vez más practicantes en la religión católica, y con esos coloquios espirituales surge una idea. El beato Juan Soret ha recibido del Papa Nicolás V la bula cum nulla el 7 de octubre de 1452, en el cual autorizaba a estas mujeres llamadas beatas, beguinas, manteladas, a vivir dentro de la Orden del Carmen, dentro de la obediencia y canónicamente establecidas bajo clausura, con unas reglas de vida, con unas constituciones propias. Ya no estaban fuera, sino dentro. Y es así como se inaugura la segunda Orden del Carmen, las monjas carmelitas. A la vez también, en esta bula cum nulla se da el salto a los terciarios. Esta es la regla de la orden tercera de los carmelitas. Es decir, primera orden los frailes, segunda orden las monjas contemplativas y la tercera orden son laicos, hombres y mujeres casados en el mundo o solteros, que viven en la sociedad pero que también viven de nuestra espiritualidad, de nuestras tradiciones y tienen una regla propia. Así que ya completamos este trienio de primera orden frailes, segunda orden monjas y tercera los laicos carmelitas. Actualmente la regla de la orden carmelita sigue siendo una respuesta de Dios en estos tiempos que corren al laico, a la vida social, a la vida no religiosa canónicamente hablando, pero sí religiosa en la sociedad, que es muy necesaria. Pues bien, la beata Francisca de Amboise lo toma al pie de la letra. Ya hemos dicho que fundó el convento de Bondón, en el cual ella ingresará. Pero ella estaba siendo prácticamente atacada para que acepte otro marido y así continúe el linaje de la casa de Reus. Pero ella se niega. Tanto es así que la beata en secreto con Juan Soret traman un pequeño plan. Y en una misa solemne en la Catedral de Reus, a la hora de la comunión, la beata Francisca de Amboise, al subir a coger la comunión, a tomar la comunión, públicamente hace sus votos delante de Juan Soret y de toda la corte y de todas las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, de Bretaña. Y todo el mundo se queda apavorizado, puesto la gran duquesa deja la corona y toma los hábitos del Carmen. En ese momento es vestida como carmelita, intronizada en el convento de Bondón, junto con algunas monjas de Bélgica que habían venido y forman la primera comunidad canónicamente establecida y reconocida como monjas carmelitas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Así nacen nuestras monjas carmelitas, las cuales conocemos hoy en día. Bien, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues la beata, con ese rango que tenía de gran duquesa, pone una condición: que todas sean iguales, sobre todo ella. Y empieza todo el periodo formativo sin ningún tipo de excepción. Es más, rechaza el título de priora, puesto que dice en sus escritos, el libro que ella escribe se llaman Exhortaciones a sus monjas, en el cual le dice que hablar de distinción entre unas y otras dentro del convento es doctrina del demonio, y no quiere para ella ni sus monjas ese tipo de vida. También inaugura una vida religiosa más estricta, de pobreza y sobre todo lo que llama la atención en la época, una vida de clausura, una clausura estricta, es decir, que nadie entre ni que nadie salga del convento. Esto lo inaugura Francisca de Amboise y luego vendrá aquí a España, y no en toda España aprenderá bien esta filosofía, puesto que recordemos en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, la clausura de la Encarnación estaba un poco relajada, mas no así la clausura carmelita de la Encarnación de Valencia, al que ella aspiraba a ir, por la gran devoción y el gran cumplimiento de la regla, como decía Santa Teresa. Pues bien, así nacen nuestras monjas
con esta bula con Nula, con este encuentro con Juan Soret, así nace también nuestra espiritualidad contemplativa, canónicamente estructurada. Y también nacen así nuestros terciarios carmelitas. Yo quería hacer un pequeño hincapié, ya que estamos hablando de Francisca de Amboise, ahora vamos a tirar un poquito para España. En España, en 1429, se funda el cuarto convento de frailes carmelitas de la provincia bética en la ciudad de Écija, en Sevilla. El gran convento donde tiene a la Virgen de la Soledad como una gran reliquia y gran señora de esta ciudad. En ese tiempo ya existía en Écija, entre lo que actualmente es los cruces de la calle San Juan Bosco y la calle Carreras, lo que es el Beaterio de los Remedios. Ahí había muchas mujeres, viudas, solteras, que se dedicaban a la vida espiritual, pero no tenían un régimen de vida establecido y se llamaban beatas. Pues ahí estaban y cuando llegan los frailes, hablan con ellas y en 1457 se funda esta transición. Dejan de ser beatas, como pasaba en Bretaña, y pasan a ser monjas de la Orden del Carmen. Dejan el hábito y toman el hábito del Carmelo. Establecen clausura estricta y dicen las crónicas del tiempo de aquella época que se llegó a contabilizar 150 monjas de velo negro y 15 de velo blanco. Es decir, era una gran fundación y fue la primera de las monjas carmelitas en España. Así que, amados hermanos, hoy estamos celebrando este gran acontecimiento de recordar a una mujer que, siendo de la nobleza, solamente buscaba la nobleza de Dios. Y como carmelitas, ella decía siempre y murió pidiendo al Señor que sean todos uno, que sean todos iguales. Y cuanto más hablemos de Dios y muramos con el nombre de Dios en los labios, esa tiene que ser nuestra santa muerte. La beata Francisca de Amboise sigue siendo modelo de contemplación, de determinada determinación, que diría Santa Teresa, de amor a los pobres y a la vida contemplativa. Hoy en día, tanto las carmelitas descalzas como las carmelitas de la antigua observancia viven la misma regla, con diferentes constituciones, pero ya no hay diferencias entre unas y otras, puesto que tanto Teresa como Francisca de Amboise buscaban el mismo ideal, vivir en obsequio de Jesucristo a través de la clausura, a través de los medios que la orden les ponía y les sigue poniendo, para poder vivir en obsequio de Cristo, imitando las virtudes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y es por eso que hoy le vamos a pedir a la beata Francisca de Amboise que nos enseñe a mirar a la Virgen como la miraba ella. Y le decimos: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Santa María del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Francisca de Amboise, intercede por tus carmelitas.